Saludo a todos los santos en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a la palabra de Dios en este domingo 7 de febrero del 2021. Le damos gracias a Dios porque ya ha transcurrido un mes de este nuevo año en que hemos podido aprender y crecer un poco más en el conocimiento de Jesucristo, de Dios, de su palabra. Y no será la excepción en este mes de febrero. Continuaremos a través de estas predicaciones y enseñanzas, procurando traer sana doctrina a la iglesia de Jesucristo, lo que el Espíritu Santo siga hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, para que con fe, con denuedo y también con poder y autoridad, porque hay poder y autoridad en la palabra de Dios, podamos seguir edificando la iglesia, exhortando y consolando, de acuerdo al sentir del Espíritu Santo. Entonces, pues vamos a iniciar la predicación de este domingo, 7 de febrero del 2021, y tenemos por título, por tema, como en los días de Noé, pregonero de justicia. La palabra de Dios contiene revelación de las cosas que han sucedido y también de las cosas que sucederán. La palabra de Dios está llena de testimonios que nos muestran lo que ha acontecido en la historia del hombre con respecto a su relación con Dios y que nos manifiestan la voluntad perfecta de Dios desde el principio hasta el fin. Dios le dio al hombre voluntad de decisión, deseando siempre que fuera el corazón de la humanidad, de su mayor creación, para con Él, para con Dios. Sin embargo, el hombre pecó desobedeciendo a Dios, lo que lo destituyó de participar de la gloria de su Creador. La voluntad de Dios está expresada en su palabra, tú y yo lo sabemos, y las propias escrituras dan testimonio de que la palabra de Dios es eterna y que sus testimonios son muy firmes. Y sabemos que se cumplirá todo lo que Dios ha hablado sin lugar a duda alguna. No somos nosotros los que le damos una oportunidad a Dios, es Él el que nos ha dado la oportunidad, ahora por medio de la salvación eterna de su Hijo Jesucristo, de volver al lugar que Él siempre quiso para nosotros, a su lado y para siempre. El tiempo del arrebatamiento de la iglesia verdadera y el tiempo de su venida, de la venida del Señor Jesucristo, y por lo tanto de su juicio sobre esta tierra, está cercano. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, de los versículos 37 al 44. Por favor, aparta esta cita que estaremos utilizando en esta enseñanza. Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 44. La palabra de Dios nos enseña en este pasaje cómo será la venida del Hijo del Hombre. Y comienza estos versículos que yo mencioné haciendo una comparación que hoy vale la pena escudriñar. El versículo 37 de Mateo 24 inicia diciendo: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a detenernos un momento en esta frase. El Señor Jesucristo está revelando y dando advertencia a la última generación, es decir, a la que vive en los tiempos postreros, para que ésta esté preparada, porque la venida del Señor está cerca y nadie sabe ni el día ni la hora, pero es un hecho innegable que cada día que pasa, la venida del Señor está más y más cerca. Pero esta frase que acabamos de leer en el versículo 37 nos hace comprender que esta última generación y estos últimos tiempos son como lo fueron los días de Noé, es decir, como los de la generación descrita en la palabra de Dios como el mundo antiguo, los que vivieron en los días previos al diluvio. Esto nos hace preguntarnos, ¿cómo fueron los días de Noé, los tiempos en que él vivió? ¿Cómo era ese mundo antiguo? ¿Cómo vivían? ¿Cómo se comportaban los hombres? El versículo 38 y 39 del mismo capítulo 24 de Mateo nos da respuesta. Porque dicen estos versículos, Mateo 24, 38 y 39, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los días postreros descritos por el Señor Jesucristo, estos últimos tiempos, son similares, si no idénticos, a los días en que vivió Noé. El hombre viviendo su vida natural, preocupándose únicamente por las cosas que están delante de sus ojos, por las cosas de esta tierra, del deseo de su corazón, de la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Hoy sucede igual. El hombre pensaba que el transcurso de la vida natural era lo único importante: comer, beber, casarse, darse en casamiento, sin pensar en Dios o en lo que Dios había designado para el hombre desde el principio. Hoy sucede igual. Los hombres del mundo antiguo, dicen estos versículos, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, hasta que fue demasiado tarde. No aprovecharon el tiempo de oportunidad, no aprovecharon la puerta abierta de salvación. Hoy, lamentablemente, sucede igual. Pero vamos a remitirnos por un momento a la narración de los tiempos de Noé. Esta está contenida en el libro de los Orígenes, en el libro del Génesis, para que veamos la razón por la que los hombres tenían este comportamiento delante de Dios que describe Mateo 24. Pero eso sí, antes de leer, te adelanto esta verdad. Y es que en lo que vamos a leer, en el corazón del hombre, lo que Dios encontró fue maldad. Vamos a leer un extracto de estos capítulos. Acompáñame por favor a Génesis. Vamos a leer un extracto de estos capítulos que contienen esta verdad que Jesucristo habló en Mateo 24. Voy a leer versículos de Génesis desde el capítulo 6 hasta el 8. Ahí está contenido el contexto de lo que vamos a leer ahorita. Yo les voy indicando qué versículo estoy leyendo en particular, porque no voy a leer los 3 capítulos, voy a hacer solamente una selección de versículos, y yo les voy indicando qué versículo estoy leyendo en cada caso en particular. Vamos a leer entonces este contexto para que comprendamos cómo era la vida del hombre en el mundo antiguo y en los días de Noé. Génesis capítulo 6. Versículos 5 al 7. Génesis 6 del 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora leemos versículos 11 al 14. Génesis 6 del 11 al 14. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Leemos ahora versículo 17, Génesis 6, 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora leemos Génesis 7:4, del capítulo 7, versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Ahora leemos el versículo 7:7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Leemos de este capítulo versículo 10, Génesis 7:10. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Versículo 12, 7:12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Finalmente leemos 7:22 y 23.
Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Para los que anotan, repito los versículos que leímos: Génesis 6, versículos 5 al 7, 11 al 14 y 17. Y de Génesis 7 leímos versículos 4, 7, 10, 12 y 22 y 23. Muy bien. Ahora podemos definir con mucha mayor precisión, o mejor dicho, con la verdad de Dios que está escrita en su palabra, lo que había en el corazón de los hombres del mundo antiguo. Mucha maldad en la tierra. Los designios de sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. La tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia por causa de ellos. Y no solo la tierra, sino toda carne había corrompido su camino. Hoy sucede igual. El corazón natural del hombre no ha cambiado, ni sus pensamientos ni sus caminos. Por ello el Señor Jesucristo nos dio esta revelación en Mateo 24, para que comprendamos que en estos últimos tiempos, en que Dios está mirando las mismas cosas malas en el corazón de los hombres sobre esta tierra, no seamos como ellos, sino entendamos, velemos y estemos preparados para su venida, porque su venida será a la hora que no pensamos. ¿De dónde saco esto? Vamos a leer los pasajes que nos hablan todo esto, y es la otra parte que no hemos leído en Mateo 24. Vamos a leerlo completo para tener todo el contexto. Mateo 24, del 37 al 44, aunque ya tomamos algunos versículos, pero vamos a leer completo. Mateo 24, 37 al 44. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entendamos, velemos y estemos preparados para la venida del Señor, porque los tiempos de Noé son similares o idénticos a los tiempos actuales. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor, porque no sabemos a qué hora Él vendrá. Será a la hora que no pensamos. Pero vamos a analizar, vamos a entender qué hizo la diferencia en la vida de Noé, que permitió que él y su familia fueran salvados. Así como el mundo actual está comportándose de manera similar o idéntica al mundo antiguo, así también podemos aprender del ejemplo de Noé, es decir, lo que Dios y su palabra testifican de él, para que procuremos nuestra salvación y, tomando el ejemplo de lo que sucedió con él, estemos seguros en el arca antes de que sea cerrada la puerta por Dios y venga el juicio. Antes de avanzar, quiero dejar muy claro que Dios prometió no volver a destruir a todo ser viviente a través de un diluvio, y esto es verdad. Génesis 9:11 dice lo siguiente, Génesis 9:11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Queda claro que Dios prometió no volver a destruir a todo ser viviente a través de un diluvio. Pero la tierra sí será juzgada por Dios y será finalmente destruida por fuego. No seamos engañados
por burladores que niegan este hecho y aún niegan la propia venida del Señor Jesucristo. Lo tenemos claro y lo creemos. Él volverá, Jesucristo volverá y toda su palabra se cumplirá. Quiero reforzar esta idea. Acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 3. Quiero leer completo de los versículos 3 al 12, para que quede claro esto. Dios prometió no volver a destruir a todo ser viviente por medio de un diluvio, pero la tierra sí será juzgada por Dios, temamos a Dios, y será finalmente destruida, ahora no por agua, sino por fuego. Vamos a leer 2 de Pedro 3, del 3 al 12. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, estamos hablando de nueva cuenta de estos tiempos, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? 2 de Pedro 3, del 3 al 12. No seamos engañados por burladores que niegan el hecho de la destrucción de esta tierra y aún, como dice aquí, niegan y cuestionan la propia venida del Señor Jesucristo. Él volverá y toda su palabra se cumplirá. Amén. Regresamos a Génesis 6 al 8 y vamos a ver en estos propios pasajes qué hizo diferencia en la vida de Noé con respecto al resto de los hombres del mundo antiguo. Es decir, ¿qué fue visto por Dios en él? ¿Qué agradó a Dios que permitió que Noé fuera salvado? Regresamos allí y lee conmigo. Génesis 6:8 dice, Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo primero que debemos buscar es la gracia de Dios. Y sabemos que ésta se obtiene solamente cuando nos humillamos delante de Él y reconocemos su poder y su gloria y nuestra necesidad y dependencia del Dios único y todopoderoso para todas las cosas en nuestra vida. Tú conoces lo que dice 1 de Pedro 5, del 5b al 6. Vamos a leerlo. 1 de Pedro 5, 5b al 6 dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En un mundo lleno de soberbia, aprendamos a ser humildes delante de Dios y hallaremos gracia ante sus ojos, como Noé, que la palabra da testimonio, halló gracia ante los ojos de Jehová. Lee ahora allá adelantito el siguiente versículo, Génesis 6, 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé.
Aquí hay escritas 3 cualidades que Dios busca en sus siervos: ser justos, ser perfectos y caminar con Dios. Vamos a ver cada una de estas 3. Ser justos, ser perfectos y caminar con Dios. Primero, vamos a hablar de ser justos. Hoy, por medio de Jesucristo, tú y yo somos justificados. Romanos 5:1 dice, leo Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, por medio de Jesucristo, somos justificados. Y por esa razón, tú y yo debemos vivir en justicia y hacer obras de justicia. ¿Dónde está escrito esto? En Apocalipsis 22:11, en su parte B. Leo Apocalipsis 22:11b. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dios conoce a aquel que es justo delante de sus ojos y lo guarda. La justicia de Noé delante de Dios fue la razón por la que Dios le permitió subir al arca, porque lo encontró varón justo. ¿Dónde está escrito esto? En Génesis 7:1. Ten la cita de Génesis apartada, si estás buscando las otras, ten la de Génesis apartada, vamos a estar regresando a esos capítulos. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La justicia de Noé delante de Dios fue la razón por la que Dios le permitió subir al arca. Que Dios nos halle justos en medio de una generación mala y perversa. Vamos a ver la segunda cualidad que leímos en el 6:9. La primera era ser justos. La segunda, ser perfectos. Decía que Noé era perfecto en sus generaciones. Por la obra de Jesucristo y de su palabra, tú y yo podemos avanzar a la perfección que nos da el conocimiento del Señor Jesucristo. Esto está escrito en Hebreos 6:1, en su parte A. Dice Hebreos 6:1a. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y nosotros debemos buscar siempre ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto no lo voy a buscar, pero tú sabes, en Mateo 5:48 dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabras de Jesucristo. Es decir, es algo a lo que debemos aspirar, es algo por lo que debemos luchar, es algo por lo que debemos esforzarnos. Hemos sido justificados, vivamos en la justicia. Hemos sido o estamos siendo perfeccionados, avancemos hacia la perfección y busquemos, mirando el ejemplo de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, del testimonio en la palabra de Dios, para buscar esa perfección que Dios desea en nosotros y que la palabra de testimonio que halló en Noé, esa altísima madurez en el corazón de Noé. La obra de Jesucristo nos lleva a la perfección. También en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14, dice lo siguiente. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La obra de Jesucristo nos llevó a la perfección. La palabra de Dios nos guía a la perfección, y esto está escrito, lo conoces, lo hemos aprendido en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dicen, si lo recuerdas, repítelo conmigo para ya no buscarlo, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La obra de Cristo nos lleva a la perfección y la palabra de Dios nos guía en este camino de perfección. Pero también tenemos el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, quien nos inspira y nos motiva cada día para esforzarnos y para proseguir a la meta de la perfección.
Estamos en un proceso, estamos siendo perfeccionados, pero Dios quiere que miremos hacia allá, que avancemos hacia allá, que luchemos por esa madurez espiritual y por esa perfección, porque la miramos en Jesucristo, porque la miramos en muchos siervos, como es el caso de Noé, de quien está testificado, que lucharon por hacer las cosas en integridad, completas, perfectas delante de Dios. El Espíritu Santo nos inspira y nos motiva cada día para esforzarnos y proseguir a la meta de la perfección. Vamos a leer capítulo 3 de Filipenses 3, versículos 12 al 14. Dice esta cita, Filipenses 3 del 12 al 14, el apóstol Pablo reconociendo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a esa perfección y aquí nos da la manera de hacerlo. Olvida lo que queda atrás y extiéndete hacia lo que está delante, tus ojos puestos en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, tus ojos puestos mirando hacia adelante, extendiéndote, prosiguiendo a la meta, al premio, como dice aquí, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que esforzarnos por ello y Dios se agrada. Ya hemos visto entonces ser justos, vivir una vida en justicia, y esta segunda característica, ser perfectos. Y ya miramos que con la obra de Jesucristo, de la palabra, del Espíritu Santo, y esforzándonos y prosiguiendo y siendo diligentes, podemos andar en este camino de perfección y Dios se va a agradar. Lo tercero que decía la cita de Génesis, esta cita de Génesis 6:9 también hablaba que con Dios caminó Noé. Hoy para nosotros caminar con Dios es andar en los caminos del Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo. Gálatas 5, versículos 16 y 25, los voy a leer juntos, dicen lo siguiente, Gálatas 5, 16 y 25. Digo pues, andad en el Espíritu, andar es caminar, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tú has creído en Jesucristo, has recibido entonces el Espíritu de Cristo. Andemos por el Espíritu, porque tú y yo vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y en Él. Leemos una cita más al respecto de esto, lo que hoy significa para nosotros caminar con Dios. Efesios 5:8. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, el mismo sentido de lo que Pablo habló de la perfección, dejando lo que queda atrás. En otro tiempo erais tinieblas, dice esta cita, mas ahora sois luz en el Señor. Amén. Andad como hijos de luz. De nueva cuenta, andar, caminar. Porque sabemos, y ahorita te lo voy a leer, por eso dice aquí que andemos como hijos de luz, que en Primera de Juan 1, 6 y 7, Primera de Juan 1, 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, si caminamos en luz, si andamos como hijos de luz, dice aquí, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy podemos caminar con Dios y asegurar que Dios camina con nosotros si andamos en la luz de Cristo, guardando sus mandamientos y oyendo su voz. Si andamos en el camino de Jesucristo, sin duda alguna, caminamos con Dios. Noé hizo esto. Y las siguientes citas que vamos a leer nos lo dejan muy claro. Él caminó con Dios y aseguró que Dios caminara con él porque él andaba guardando
el camino del Señor, guardando los mandamientos del Señor, caminando con Él, estando en comunión con Él, andando con Él, oyendo su voz. Noé hizo así. Vamos a leer Génesis 6, 22. Génesis 6, 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé fue obediente, pero no solamente fue obediente una vez, él permaneció en la obediencia a Dios siempre, no solo una vez. Porque ahorita leímos Génesis 6, 22, pero ahora lee lo que dice Génesis 7, 5, más adelante en este contexto que leímos. Dice Génesis 7, 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Decía arriba, así, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, y aquí nos enseña que era un modo de vida, no fue una excepción, porque dice que Noé en el 7:5, Noé hizo conforme a todo, no algunas cosas, no una, todo lo que le mandó Jehová. Esta es otra forma de entender por qué Dios caminaba con Noé. Esto nos dio una cualidad más en Noé, la obediencia, pero es otra forma de entender y explicar por qué Dios caminaba con Noé. Te lo voy a decir de esta manera muy sencilla. Porque Dios lo consideraba su amigo. Por eso caminaban juntos. ¿Quieres asegurar que Dios camine contigo? Haz lo mismo que Noé. Sé amigo de Dios. Sé amigo de Jesucristo. Vamos a leer Juan 15, 14. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14 dice, y son palabras de Jesucristo. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Qué poderoso. Fíjate lo que dice. Vosotros sois mis amigos, pero hay un condicional. Si hacéis lo que yo os mando. ¿Quieres asegurar que Dios camine contigo? Sé amigo de Jesucristo. La palabra de Dios es muy clara. ¿Qué diferente concepto de amistad debemos tener los hijos de Dios con respecto al Señor Jesús? Amistad con Dios es igual a obediencia a Dios. Por eso Abraham era amigo de Dios, porque le obedeció, porque tuvo fe, porque creyó en lo que Dios le dijo y su fe le fue contada por justicia. Y es el mismo caso de Noé. Por esto Dios caminaba con él, porque Noé era obediente a la palabra de Dios. Amistad con Dios es igual a obediencia a Dios. Aprendamos el concepto verdadero de la amistad con Dios, no solo el concepto convenenciero, Dios te quiero de amigo cuando necesito algo. Eso no es lo que dice la Escritura. Jesucristo dijo que somos sus amigos si hacemos lo que Él nos mandó. Vamos a volver a enlistar las cualidades de Noé delante de Dios, para que no perdamos este contexto de las razones que encontramos en la palabra que hicieron diferencia en la vida de Noé con respecto a los hombres, al resto de los hombres del mundo antiguo, lo que Dios vio en él, lo que Dios se agradó de Noé, que permitió que Noé fuera salvado. Vamos a volver a enlistar las cualidades de Noé delante de Dios. Era humilde, justo, perfecto, caminaba con Dios y era obediente a sus mandamientos. 5 cosas hemos visto ahorita. Era humilde, justo, perfecto, caminaba con Dios y era obediente a sus mandamientos. El resultado de todo esto fue que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, lo vimos al principio, pero también que por causa de esto Dios estableció un pacto con él para salvarlos. Génesis 6, 18. Leemos, Génesis 6, 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Como Noé fue obediente y justo delante de Dios, Dios cumplió su promesa, permitiendo a Noé subir al arca y mostrándole que no lo estaba salvando la obra de las manos del propio Noé, sino que Dios era su salvación, porque nadie más podía cerrar la puerta del arca más que Dios. ¿De qué servía entrar al arca? Si la puerta quedaba abierta, se habría inundado. Pero Dios le muestra
a Noé, que fueron salvados no por las obras de las manos del propio Noé, sino Dios era su salvación, porque nadie podía cerrar la puerta del arca más que Dios, y Dios así lo hizo. Lo leemos, Génesis 7:16, dice, Génesis 7:16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, obediencia, y Jehová le cerró la puerta. Fue Dios el que cerró la puerta. Solo los que entraron por la puerta, antes de que ésta fuera cerrada, fueron salvos. Ahí está adelantito, Génesis 7:23. Solo los que entraron por esta puerta antes de que fuera cerrada fueron salvos. Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Hoy esa puerta de salvación es Jesucristo, quien declaró de sí mismo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, lo digo de memoria, Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En esta hora te invito a entrar por la puerta de la salvación, creyendo en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, confesando con tus labios y creyendo en tu corazón que Él es la salvación y la vida eterna. Si tú crees esto, eres salvo, porque Jesús lo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Aún hay tiempo para buscar la salvación de Dios en Jesucristo. La puerta no ha sido cerrada. No desaproveches el tiempo de oportunidad de Dios. Te invito a entrar por la puerta de salvación, que es y solamente es Jesucristo. Amén. Vamos a añadir una característica más a la lista de cualidades que la palabra nos enseña como agradables delante de Dios en la vida de Noé. Ya habíamos visto 5. Vamos a añadir una sexta característica. Noé era un adorador. Noé era un adorador. Y sabemos que Dios es espíritu y está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Noé era un adorador. Génesis 8:20. Leemos ahora. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Después de que descendieron las aguas y Noé pudo bajar del arca, tomó de los animales limpios para ofrecer sacrificio a Dios y adorarle. Porque cuando los juicios de Dios se manifiestan, aprende esto, cuando los juicios de Dios se manifiestan, todo aquel que es justo y que practica la justicia, reconoce que los juicios de Dios son verdad y todos justos. Este también es un acto de alabanza, porque Noé estaba reconociendo que Dios siempre es el vencedor. No ganó la maldad del hombre, no ganaron los pensamientos del corazón del hombre, no ganó la corrupción que había contaminado la tierra y que había contaminado y corrompido a todo ser viviente. Ganó Dios y siempre ganará Dios. Quede claro esto. Y si en esta ocasión tuvo que ser solo con 8 personas en un arca, pues solo con 8, pero ganó Dios. ¿De qué lado quieres estar cuando Dios manifieste sus juicios sobre esta tierra? Yo quiero estar con Él, adorándole en el cielo, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, que si tú lo sabes como yo dicen y reconocen, que grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual vendrán todas las naciones y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esto está escrito en Apocalipsis 15, versículos 3 y 4, para los que anotan y quieran buscarlo. Apocalipsis 15, 3 y 4 está escrito esto. Dios se agradó del sacrificio de Noé. Dios se agradó de la adoración de Noé porque sabía que era perfecta, justa, íntegra, de corazón, en obediencia.
Dios se agradó del sacrificio de Noé. Porque dice la palabra que este sacrificio, esta ofrenda, llegó a él como un olor grato a Jehová, y esto aún llevó a que Dios decidiera no destruir más de esta forma a su creación. Vamos a leer esto, Génesis 8, 21 y 22. Génesis 8, 21 y 22. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios se agradó del sacrificio de Noé, el cual llegó a Dios como un olor grato a Jehová, y esto llevó a que Dios decidiera no destruir más de esta forma la tierra y su creación. Muy bien. Vimos entonces esta sexta cualidad en Noé, esta característica, era un adorador. Muy bien. Pero vamos a ver una séptima, hablando de perfección. Hay una cualidad en Noé que no está descrita en Génesis, pero que las Escrituras también dan testimonio de ello. Noé era un pregonero de justicia. Y así es como titulamos hoy, como en los días de Noé, pregonero de justicia. Hay una cualidad, no está descrita en Génesis, pero las Escrituras dan testimonio de ello. Noé era un pregonero de justicia. ¿Dónde leemos esto? En 2 de Pedro 2:5. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda de Pedro 2:5. Noé fue un pregonero de justicia, de la justicia de Dios. La palabra pregonero, que es en griego, es kerux, con X al final, kerux, y significa ser un heraldo de la verdad divina. También se traduce esta palabra en la Reina Valera 60 como predicador. Este término kerux viene de la raíz en griego keruso, con doble S, keruso, que significa proclamar. Te lo voy a explicar, por si no entiendes estas palabras, pregonero, heraldo. Un pregonero es aquel que publica o que divulga algo que es ignorado. Es aquel que hace notorio lo que se quiere hacer saber a todos. Decía la primera palabra kerux, que significa que era un heraldo de la verdad divina. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo es un mensajero, aquel que lleva un mensaje, aquel que anuncia algo que va a suceder. Finalmente, keruso significaba proclamar. ¿Qué es proclamar? Proclamar es publicar en alta voz algo para que se haga notorio a todos. Rescatamos muchas cosas de estas definiciones. Es divulgar, es publicar en alta voz, es llevar un mensaje para hacerlo notorio a todos de algo que es ignorado y de algo que va a suceder. Queremos que se haga notorio a todos. Eso es ser un pregonero. No sabemos con precisión cuánto tiempo predicó Noé. Algunos piensan que 100 años, otros piensan que hasta 120 años. Yo pienso que fue toda su vida, porque no solo él, sino 7 de sus ancestros también pregonaron la justicia de Dios, porque leímos en 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas. No está hablando de las otras 7 que entraron al arca, está hablando de otros 7 pregoneros de justicia desde que vinieron antes de él. Y la palabra, si tú te regresas a las genealogías ahí en Génesis, nos habla que desde Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, que también la palabra dice que caminó con Dios y fue llevado por Dios, no vio la muerte. Matusalén, el hombre que más años vivió sobre esta tierra. Lamec, son 7 varones que también pregonaron la justicia de Dios. Y el 8º, Noé. Yo por eso pienso que este pregón de justicia fue toda su vida y toda la vida de estos varones de Dios, desde Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé.
Pero no sabemos o no podemos determinar, no está escrito cuánto tiempo estuvo Noé publicando, divulgando entre los hombres todo aquello que los hombres voluntariamente decidieron ignorar. Su maldad, su violencia, su corrupción. Pero Noé, sin embargo, estuvo predicando la justicia de Dios todo ese tiempo para que aquella generación se arrepintiera. Y además, Noé levantó su voz en alto, proclamó para hacer saber a todos lo que habría de suceder. Es decir, el juicio de Dios estaba cerca. Por eso la palabra dice que él era un pregonero de justicia. Esta es una cualidad que nosotros debemos procurar también para estos últimos tiempos tan similares a los del mundo antiguo. Tú y yo debemos ser pregoneros de justicia. Debemos hablar a todos de Dios y de su palabra. Debemos hablar a todos, hacer público, divulgar los testimonios que Dios nos ha dejado escritos, hablarles de los juicios de Dios y de su salvación. Debemos levantar nuestra voz para hacer notorio a la humanidad, a nuestra nación, a nuestra comunidad, a nuestra familia, a todos aquellos que nos rodean, lo que estamos haciendo mal delante de Dios, porque está revelado en su palabra, porque es la palabra la que juzga y lo que Dios desea de nosotros. No podemos quedarnos callados. Es necesario hacer público todo lo que Dios ya nos ha revelado. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anunciara el evangelio. No podemos quedarnos callados, es una necesidad, es necesario hacer público todo lo que Dios ya nos ha revelado. Tú y yo debemos ser pregoneros de justicia como lo fue Noé, anunciando la obra de Jesucristo, anunciando que Él, siendo justo, murió por nosotros injustos para llevarnos a Dios, pregonando que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y que esta verdad solamente está en su Hijo Jesucristo, que solo en Él hay salvación. Debemos anunciar que Dios se manifestó en carne para venir a morir por nosotros en la cruz, para derramar su sangre, su vida, pagando el precio por nuestras iniquidades y transgresiones. Debemos divulgar con fe, predicar, proclamar a todos el evangelio del reino, que es poder de Dios para salvación. Que todo aquel que le confiesa con sus labios, que todo aquel que cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo será salvo. Tenemos que levantar la voz y ser pregoneros de justicia y decirles que el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios no es condenado. Pero también decirles que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay que pregonar la verdad completa porque esto es justo. Debemos ser embajadores en nombre del Señor Jesucristo para gritarle a esta generación: reconcíliate con Dios, reconcíliate. Debemos pregonar porque esto es justo, porque la obra de Cristo es verdadera y fue justa, porque el Espíritu Santo está haciendo su justa obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y la iglesia verdadera debemos también hacer lo que se nos ha mandado. Porque ser pregoneros de justicia es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor, enseñándoles todo lo que Jesús nos enseñó que guardáramos. Pregonar es también hacerlo con nuestro testimonio, con el ejemplo, porque muchas veces el testimonio, el buen ejemplo, es una voz tan poderosa o aún más poderosa que la que sale de nuestros labios para manifestarle a todos los que nos rodean que hay un Dios vivo y verdadero, que hay un Salvador único y suficiente en Jesucristo, y pregonar que los ojos de todos y la fe deben estar puestas en Él, porque Él es autor y consumador de la fe. Y al igual que Noé, debemos advertir, porque hablamos de todas las cosas que han sido reveladas, que ha hecho el Señor, que están escritas, pero este pregonero de justicia y el Espíritu Santo y Jesucristo nos está llamando a ser pregoneros de justicia para que, igual que Noé, también demos advertencia de las cosas que habrán de venir. Que demos advertencia del juicio sobre las naciones y sobre toda esta tierra, que demos advertencia del fin de los tiempos y de todo reino y de todo este mundo, que le hablemos a todos de la vida eterna a los que creen, pero también de la muerte eterna a todos los que no creen en el Señor Jesús. Esto se cumplirá, esto sucederá, esto es verdad, esto está determinado en la eternidad de Dios. Debemos ser pregoneros de lo que sucederá,
del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida del Señor Jesucristo, quien vendrá a reinar con poder y con gloria y vendrá a juzgar todas las cosas. Debemos hablar toda la verdad que está escrita en la palabra de Dios, porque esto es justo. Las cualidades que encontramos en Noé, siervo de Dios, la humildad, la justicia, la perfección, el caminar con Dios, la obediencia y el ser un adorador del Dios verdadero, permitieron que Noé y los que estaban con él en el arca fueran salvados. Pero ser pregonero de justicia y que nosotros seamos pregoneros de justicia puede hacer que también otros se salven. Procura tu salvación con temor y temblor, sí, pero también manifiesta el amor de Dios para con todos, hablándoles la verdad, porque Dios amó a todo el mundo, dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengamos entendimiento de las cosas que están escritas. Velemos y estemos preparados haciendo la voluntad de Dios, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. Y pregonemos a todos los que podamos que se preparen, porque Cristo viene. Maranata, el Señor viene. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que Dios te bendiga y aprendamos del ejemplo de Noé, pregonero de justicia. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra que hoy has derramado en nuestros corazones, Señor. Te ruego por tu Espíritu Santo que tú completes, perfecciones esta enseñanza en el corazón de tus siervos, de tus santos, de tu pueblo, Señor, para que este sentir que has puesto en mí en este día y que me has permitido compartir por tu gracia, sea, Señor, también el sentir de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los que estamos escuchando, Señor, esta enseñanza, para que abandonemos, desechemos, Señor, renunciemos a todas estas cosas, Señor, que traen condenación y muerte, y vengamos, Padre, a las obras de justicia y a ser pregoneros de justicia, Padre Santo, para que sea grata nuestra vida delante de tu presencia, Señor. Podamos ser vistos como siervos perfectos en nuestra generación. Que no seamos contados, Señor, como una generación perversa y mala. Que no seamos juzgados juntamente con este mundo, sino que, guardada nuestra vida en Cristo, en Dios, estemos guardados en ti, en la salvación que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y con ese mismo sentir, con ese mismo pensar en nuestro corazón, que el Señor viene, que su venida está cercana, vamos a participar en este primer domingo de mes de la mesa del Señor. Vamos a participar de la cena del Señor que Él instituyó, anunciando su muerte hasta que Él venga y gozándonos en saber que Él vino por amor para salvarnos, dando su vida, dando su sangre, derramando todo para salvarnos, para llevarnos a Dios por medio de la obra de Jesucristo, el justo, y que Él murió, pero Él resucitó, Él fue glorificado y Él volverá por nosotros. Todo esto es lo que anunciamos y recordamos en este hermoso memorial. Vamos a participar de ello en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios la oportunidad que nos da de estar ahora con ustedes, pensando que este es el primer domingo de cada mes en que hemos decidido celebrar la mesa del Señor. Como siempre, estamos queriendo que estemos nosotros preparados, porque recuerde que en 1 de Pedro 2:24 dice que en su cuerpo llevó nuestros pecados para que nosotros que estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. También quiero citar una partecita de lo que dijo Jesucristo en Mateo 26:28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nosotros tenemos que mirar que en el caso del perdón divino, este viene después de que nosotros ya hemos recibido sentencia, porque acuérdense que Romanos 5:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros que la sentencia ya ha sido dada, porque así le dijo a Adán en el huerto del Edén, ¿sí? Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, hablando de la muerte física, en la que ya hay una pena, una sentencia que no ha de ser quitada en el ser humano.
pero ahora nosotros nos queremos librar de la segunda muerte, y por eso es una de las fuertes razones por las cuales nosotros celebramos la mesa del Señor, para recordar esa remisión de pecados. En caso, esa palabra remisión es un sinónimo del perdón, y en el caso de nosotros el perdón significa una separación del pecado que tiene el pecador, un apartamiento del pecado, del pecador, un borrar del pecado, un quitar. Por eso es tan importante que nosotros en esta hora tengamos siempre una preparación para tomar la mesa del Señor. ¿Y por qué no nada más sobre la mesa del Señor, sino todos los días debiéramos estar? Recuerde que Salomón dijo, no hay justo que haga bien y nunca peque, y cuando consagró el templo, que estudiamos ya en la Escuela de Crecimiento Espiritual, se habló que no hay hombre que no peque. Bien, entonces, nacido de ello, reconocemos nuestra necesidad de decirle a Dios, Señor, tenemos una naturaleza pecaminosa, somos una simiente caída, perdónanos, Señor, te lo confesamos y te suplicamos el perdón. ¿Qué con todo esto? Es que precisamente regresamos a esa preparación que se nos da en el capítulo 11 de Primera de Corintios, allá por el versículo 26, en donde se nos advierte totalmente que nosotros debemos llegar con una dignidad. Es decir, estar preparados, limpios de pecado y preparados, aptos ceremonialmente para tomar la mesa del Señor. Y dice la Escritura en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, está hablando de un castigo que hay aquí. Hay gente enferma, gente debilitada, y aún muchos han muerto por causa de haber retenido pecados. Se habla de muerte prematura en cuanto a lo físico, en cuanto a lo corporal, pero estamos diciendo que esto, aunque se tome el tiempo en que Dios tenga que venir y decretar la muerte física en nosotros o la muerte corporal, tenemos nosotros una certeza que no participaremos de la segunda muerte si nosotros tenemos claridad en los significados de la mesa del Señor. Entonces, dice el 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, el examen de uno mismo, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, aquí queda clarificado, somos castigados por el Señor. Esto es una de las cosas que hoy no se acepta, que Dios nos exhorta, que Dios nos amonesta, y que si no entendemos, Dios nos juzga y entonces Dios nos castiga porque no aceptamos la corrección. Entonces dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer si estamos nosotros acercándonos a la mesa del Señor y queremos estar preparados? Bien, entonces haremos lo que ya hemos enseñado. Señor, reconocemos, diga usted juntamente conmigo, reconozco y reconocemos, Señor, nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que tenemos una naturaleza caída, pecaminosa. Señor, reconocemos que hay un pecado original que nos ha arrastrado a todos los hombres desde el huerto del Edén, empezando por Adán y por Eva. Señor, y queremos venir delante de ti y venir, Señor, con todo nuestro corazón a reconocer eso, a confesar, Señor, que nos hace falta en verdad estar delante de ti y humillarnos ante tu presencia y rogar, Señor, que el perdón de nuestros pecados. Padre, aquí estamos preparándonos para recibir la mesa del Señor y estamos pensando que es indudable que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice Hebreos capítulo 10, versículo 22, Señor, y entonces nosotros queremos recibir esa remisión por la limpieza, por la sangre de Cristo,
y por la limpieza y santificación de la fe en la verdad que viene por tu palabra y por la obra purificadora que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Señor, gracias por esa oportunidad. Estamos aptos hoy y estamos limpios en este momento porque tú nos has dado ese recurso para que podamos acercarnos con dignidad y participar de la mesa del Señor y recordar precisamente lo que hemos hecho delante de ti, basado en lo que tú nos has dejado, que es un hecho consumado de tanta bendición. Muchas gracias, Señor, por ello. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti, y eso es lo que tú has querido, que el pecado no nos aleje de tu presencia ni de tu persona, sino que estemos cerca, muy cerca de tu presencia y de tu persona. Muchas gracias por ello, muchas gracias por esta aptitud ceremonial que tú nos das y que lo haces, Señor, siempre dejándonos los recursos exactos para que estemos listos y vengamos a participar de esta mesa. Hasta ahí dejamos esto, y ahora recuerde que usted ya tiene que estar preparado con los elementos que vamos a usar para que podamos disfrutar, gozar, alegrarnos y cumplir los propósitos de esta mesa del Señor. Ya el propósito preparatorio está cumplido, pero hay otros más, Señor, en donde tenemos que recordar la obra que tú hiciste cuando estuviste en esta tierra, tu enseñanza, tu doctrina, tu muerte, tu resurrección venciendo a la muerte, y la preciosa bendición de que algún día estaremos contigo siempre cuando tú vengas a recoger a tu iglesia y a levantar a tus santos. Gracias, Señor, por este memorial, y gracias porque ya tenemos listos estos elementos. Hemos invitado, ¿verdad?, a que si usted tiene panásimo, bien; si usted tiene esas galletas que no tienen levadura, bueno, pues úselas, y el fruto de la vid. Bien, si usted ya tiene preparado eso, y si no, prepárelo mientras estamos hablando y damos la oportunidad, que esto es sencillo, pero debe usted recordar, si quiere participar de la mesa del Señor, que esto ya lo tiene usted que tener listo, siempre estos elementos. ¿Y cuál elemento principal? La disposición de su corazón de participar de la mesa del Señor obedeciendo ello. Bien, solo quiero leer que esto es un ordenamiento pleno de Jesucristo, y allí en Mateo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, eso es lo que el Señor dio, un ordenamiento, dio un imperativo, es un mandamiento del Señor, porque algunos tratan de evitarlo, diciendo que no son dignos. Pues hágase digno y humíllese delante del Señor, como ya dijimos, y no deje de participar de la mesa del Señor. Bien, entonces este es totalmente un mandamiento del Señor. Y en el 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Entonces es totalmente un ordenamiento, una ordenanza que tenemos que hacer. Estos pasajes los hemos leído para la ordenanza, y ahora vamos a entrar al momento de participar literalmente de la mesa del Señor, que es algo precioso. Recuerde que nosotros no aceptamos la transustanciación, es decir, que estos dos elementos milagrosamente se vuelvan el cuerpo y la sangre de Cristo. Creemos literalmente que espiritualmente estamos haciendo este memorial, y que en verdad en el cuerpo de Cristo fueron cargados nuestros pecados, y por su herida fuimos sanados, y en la sangre de Jesucristo fue hecho un nuevo pacto, y la remisión, el perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Esto es espiritualmente literal, y nosotros así lo aceptamos, pero no aceptamos una transustanciación porque no hay fundamento para ello. Estas son cosas espirituales, así dijo Jesucristo: las cosas que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bien, vamos pues a participar. Ya dejé bastante tiempo para la preparación, y vamos pues a regresarnos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24, y vamos a participar de la mesa.
Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, te damos gracias, Señor, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora tome ese pan ácimo, tome esa galleta sin levadura que tiene y que habanera o soda, y vamos a comerla. Voy a dar unos segundos para que usted le introduzca en su boca y sepa que estamos en un acto de fe, creyendo que Jesucristo entregó su cuerpo por nosotros para cargar nuestros pecados y para que por su herida fuésemos sanados. Hágalo en el nombre de Jesucristo y dele gracias a Dios en este momento. Bien, ya usted ha participado, ha comido y tomado este pan que le ha participado el Señor, y ahora a usted está siendo uno solo con el Señor y estamos siendo un solo cuerpo porque hemos participado de ese pan. Vamos ahora a la segunda parte, ¿sí? Y dice la Escritura en el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, aquí estamos hablando lo que vamos a confirmar allá en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En este caso estamos viendo la eficacia de la sangre de Jesucristo, primero para limpiarnos, quitarnos, apartar el pecado de nosotros, borrarlo, y segundo, para que hagamos un pacto a través de esta sangre, y que recordemos que tenemos un pacto con el Señor y que el Señor tiene un pacto con nosotros, un nuevo pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Tome usted pues la copa y bébala. Voy a dar también unos segundos para que usted haga esta libación. Bien, entonces usted ya ha participado de la mesa del Señor, que Él dejó instituido en la noche que fue entregado, en aquella medianoche en donde Él celebraba por última vez la Pascua judía y establecía ahora la mesa del Señor, establecía la comunión en la mesa del Señor para traer sobre nosotros esta separación. Recuerde que este es un memorial y que dice el versículo, terminamos así, en el 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estoy leyendo los pasajes de 1 Corintios 11, del 23 al 26. Y aquí este memorial, hemos levantado la copa, hemos comido del pan y hemos anunciado la muerte del Señor. Porque mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y gracias por la muerte de Jesucristo, por los beneficios que nos trajo, y gracias porque aún Él venció la muerte, y ahora el imperio de la muerte ha sido quitado a Satanás, y el Señor es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Él tiene autoridad. Gracias, Señor, porque eres un Dios que vive por los siglos y que estás a la diestra de Dios Padre, y que anunciamos que tú vas a venir. Declaramos Maranata, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Gracias, hermano, por participar. Que el Señor te bendiga. Prepárate cada mes, siempre para ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ministrar ya limpios. Fíjese en qué momento tan precioso estamos de pecado, apartados totalmente para el Señor, santificados a causa de los recursos que Dios nos ha dejado, y de la celebración de esta mesa, de este memorial que nos trae tanta ventaja y bendición. Vamos pues a rogar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que tengas ahora a bien
manifestar tu gracia y tu gloria y tu misericordia. Pasar de largo, Señor, este juicio. Entendemos, Señor, que hemos tenido muchas veces que ser amonestados, que ser corregidos, aún que ser castigados a causa de nuestra necedad y de nuestra desobediencia, a veces aún rebeldía, Señor, que tenemos obstinación. Perdona, Señor, todo ello, como ya te lo hemos pedido, pero ahora ten misericordia, Señor, y toma todas nuestras enfermedades y dolencias. Lávanos, límpianos, purifícanos, Señor, en nuestro cuerpo, Señor, y ten a bien, Señor, quitar todo daño y traer sobre nosotros la sanidad plena, que podamos declarar como pueblo que estamos siendo no solo sanados, sino que nos mantienes saludables, con vigor y con fuerza, quitando de nosotros todo contagio, especialmente guárdanos, Señor, de todo ese contagio que trae esa epidemia, esa plaga, esa pandemia que ha hecho tanto daño a las naciones, a México, y que aún a causa de nuestra desobediencia y de nuestra rebeldía y de retener pecados, también a tu propio pueblo ha tenido que tocar y trayendo sobre nosotros prueba. Algunos, Señor, han salido avantes, otros no, pero te rogamos que en esta hora tengas a bien, por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, por tu misericordia, por tu gran benignidad y tu paciencia y tu longanimidad, la gracia derramada sobre nosotros, bien sanarnos, Señor, y conservarnos. Padre, aleja de nosotros al que trae portación del virus y que nos pueda contagiar, y también nosotros danos vivir en la sabiduría de Dios para ser libres de estos contagios. Padre, en el nombre de Jesucristo tomamos autoridad y por la fe en Cristo Jesús encapsulamos, Señor, y ponemos bajo red virus, bacterias, microbios, microorganismos, declaramos su muerte, su destrucción y su alejamiento de nosotros para que estemos, Señor, totalmente libres. Tú sabes que mucho de tu pueblo, por buscar el pan nuestro de cada día, tiene que salir a trabajar. Guárdalos en sus medios de transporte, guárdalos en sus lugares de trabajo, guárdalos, Señor, en todas las actividades que tienen que hacer para llevar el pan nuestro de cada día a sus hogares, y guárdalos, Señor, que no lleven ninguna portación de virus ni ningún contagio. Y tú, Señor, guárdanos totalmente, guarda a tu pueblo, guarda a tus santos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ahora, Señor, también tú has estado mostrando que se va a incrementar las intervenciones demoníacas a causa de la desobediencia, especialmente de tu pueblo. Lamentamos, Señor, que tu pueblo sea destruido porque le falta el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento del Dios vivo y verdadero, el conocimiento de la palabra de verdad y de la sana doctrina. Perdona un pueblo perezoso y flojo que no escudriña, que no lee, que no guarda, que no obedece la palabra de verdad, la palabra escrita, Señor, que tú tienes, y que no deja que la palabra fortalezca su fe, sino que está a veces falto de fe. Perdona, y sabemos que de esto se aprovecha el enemigo. Padre, tenemos en esta hora esa autoridad para atar en el nombre de Jesucristo al hombre fuerte y sus huestes, para quebrantar todo principado, potestad, gobernador de tiniebla, huestes de maldad, fortalezas, para quebrantar tronos, dominios, señoríos, ángeles caídos, demonios, para atarlos, Señor, en el nombre de Jesucristo, para de esta manera echarlos al abismo, a prisiones de eterna oscuridad, como está escrito allí en Judas. Gracias, Señor. Reprendemos las obras del diablo en el nombre de Jesucristo y echamos fuera demonios para que tu pueblo esté libre, pero rogándote que no se dejen de cumplir los propósitos de tu voluntad y tus enseñanzas que tú tienes para con nosotros. Ahora, Señor, te rogamos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que tengas a bien darnos la provisión de cada día. Necesitamos, Señor, que tú hagas la diferencia. Hay mucho de tu pueblo que está siendo desobediente, pero hay, Señor,
una parte de tu pueblo que está procurando ser obediente, que no te roba los diezmos, ni las primicias, ni las ofrendas, que no anda en infidelidades y que no anda buscando escuchar doctrinas flacas o de error o palabra torcida, Señor, fuera de la verdad, y que hay fidelidad y obediencia en las cosas que tú demandas. Padre, perdona en esta hora la infidelidad de tu pueblo. Tú eres un Dios fiel y a causa de tu fidelidad te rogamos, Señor. Por los desobedientes, por los que no diezman, por los que no ofrendan, por los que no cumplen con sus primicias, por los que no son fieles, Señor, buscando la palabra de verdad y hacer tu voluntad, tengas a bien, Señor, extender tu manto de misericordia. Y por los que son fieles, Señor, no solo tu manto de misericordia, sino tu agrado, Señor, sobre ellos, para mostrarle a aquellos que han sido desobedientes, que han sido incrédulos y que han sido necios y rebeldes, mostrándoles, Señor, las cosas a ellos de todo lo que tú puedes hacer cuando hay un pueblo obediente. Porque, Señor, tú tienes escrito en el Salmo 1 y en el capítulo 1 de Josué, que si nosotros no nos apartamos de tu palabra, la guardamos y la ponemos por obra, nos prosperarás y nos harás bien en todos nuestros caminos. Gracias, Señor, por ello, porque seremos bienaventurados. Recibimos los que estamos tratando de ser fieles, y si falta en algo fidelidad, ayúdanos, Señor, para que podamos agradarte de tal manera, Señor, que tengas tu buena opinión y hallemos gracia delante de tus ojos. Muchas gracias, Señor, por ello. Llena nuestras manos. No nos dejes, Señor, para que también nosotros podamos venir delante de ti y traer, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias con gozo y alegría, honrando tu persona, Señor, alabándote, adorándote, porque es un acto de alabanza y de adoración, trayendo, Señor, nuestros diezmos y las primicias de nuestros frutos, y entonces haya abundancia en nuestros graneros y nuestros lagares rebosen de mosto, es decir, tengamos abundancia en medio del juicio, en medio del empobrecimiento, de la carestía, en medio de la reducción de ingresos. Tú, Señor, abras las fuentes y nos llenes de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo ello. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos por todos los siglos. Amén. Ahora vamos a despedirnos como acostumbramos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Estamos encomendados a la gracia de Dios, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en todas nuestras actividades, en nuestro salir, en nuestro entrar, en nuestra protección, en nuestro guardar delante de ti, Señor, y porque tú eres, Señor, nuestro guardador, nuestro protector, nuestro escondedero, nuestra roca alta, nuestra fortaleza. Tú, Señor, sé con nosotros y que podamos cumplir los propósitos que tú nos has asignado, y danos las fuerzas y el vigor y la salud para que todo esto lo hagamos conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos toda esta bendición para este pueblo, al pueblo que te ama en Cristo Jesús. Amén.